2, versículos de 1 al 10. Amén. Vamos a leer todos, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Que el Señor haya bendicionado su palabra leída. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. En este momento, en este tiempo de predicación, te pido, Señor, humildemente, que seas tú hablando y no yo, Señor. Que nos des, a través de tu Espíritu Santo, el entendimiento. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir siempre con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que hagamos los cambios que tenemos que hacer. Que nos renovemos, Señor, gracias a ti. Danos, Señor, la fortaleza, danos la convicción para caminar nuestra vida como tus hijos y poder hacer honor, Señor, delante de ti. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y hoy vamos a ver, el título de la predicación es: la gracia es a través de Cristo. Mis amados hermanos, somos salvados por su gracia. Y todo lo que nosotros podamos hacer, todo a donde podamos ir, es por la gracia de Cristo. Una gracia no merecida, pero a Él le plació dar. Nosotros no lo merecíamos, pero Él lo dio. Y esa gracia es ese don merecido, no merecido, que es por y a través de Cristo. No hay otra forma de recibir o adquirir la gracia de Dios, sino a través de Cristo. Eso es algo ya establecido por Dios, ¿sí? Y hemos visto ya en el capítulo 1 que el Evangelio es uno solo. Ya lo vimos en el capítulo 1. El Evangelio es uno solo. No hay diferentes evangelios. No. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios vino a este mundo, nació, creció, y a los 33 años aproximadamente fue sacrificado en la cruz del Calvario. En la cruz derramó toda su sangre y con su sangre preciosa pagó por nosotros. Y eso es parte fundamental de la fe de todo cristiano, ¿sí? Y murió y fue sepultado, enterrado, pero al tercer día resucitó y va a volver por su iglesia. Ese es el Evangelio. Hoy tenemos la bendición de celebrar la cena del Señor, y lo que hacemos es recordar la muerte y resurrección de Cristo y su pronta venida. Asimismo, vimos en el capítulo número 1 que hay un ministerio dado por Dios,
Y ese ministerio dado por Dios es para todo creyente. ¿Cuál es el ministerio? Predicar de Cristo. El apóstol Pablo lo dice ampliamente, pero el ministerio no solamente fue dado a Pablo. Él hizo una obra, guiado por el Espíritu Santo, fortalecido en Cristo Jesús. Y gracias a la obra no solamente de Pablo, sino de otros apóstoles y discípulos que estuvieron firmes, hoy podemos tener palabras de esperanza, porque ellos fueron fieles a Dios. Hoy a nosotros nos toca ser fieles también, porque el Señor sigue llamando. El Señor hace el llamado. De repente alguien no presta atención al llamado, pero para todos y cada uno de nosotros hay un ministerio. Y vimos también que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí es donde cada uno de nosotros, hermanos, tiene que entender que Dios es soberano. Y la pregunta que debes hacerte hoy es si Él es soberano en tu vida. La soberanía de Cristo, ¿la vives al 100% o estás distante? Porque tiene que haber esa soberanía de Cristo, esa identidad y esa pertenencia que hay en usted para saber que su fe es Cristo. Su fe es Cristo. Ahora, hay algo, hermanos, y es que a través de la historia, no solamente en este tiempo en que vamos a ver la porción bíblica, sino que a través de la historia se han dado mandamientos humanos. Y muchas personas están dispuestas a seguir esos mandamientos humanos, sabiendo y entendiendo que hay ya algo establecido por Dios. Está aquí en su santa y divina palabra. En el tiempo del apóstol Pablo, también muchas personas querían imponer mandamientos humanos a esos hermanos que iban llegando al cristianismo. Y en esta porción que vamos a ver hoy, mis hermanos, de esa gracia que es a través de Cristo, hay dos temas que vamos a rescatar. Dos temas básicos. Uno, que nos hace libres. Nos hace libres, hermanos. Eso es maravilloso. Por su gracia somos libres, porque hay un estado de libertad o de esclavitud. Pero usted va hoy a determinar si usted va a seguir viviendo en esclavitud o si está viviendo en libertad. Pero a través de Cristo y de su gracia, Él, con su poder y la obra hecha en la cruz del Calvario, nos hace libres. Libres. ¿Y quién valora la libertad? El que de una o de otra manera ha estado esclavo o ha sido prisionero. Hermanita Amanda, ¿necesita ayuda? Si algo necesita, me mueve las manos. Hermano Francisco. ¿Cómo? Amparo, qué pena. Amparo, me cambié el nombre. Si de pronto necesita algo, hermana, de una. Así mismo vamos a ver algo importante, y es que la gracia que es a través de Cristo es sin acepción de personas. O sea, nadie está excluido, es para todos, porque no debe faltar el que diga que el evangelio no es para él y se quiera sentir excluido, o alguien diga que no es para este, aquel o el otro. No, es sin acepción de personas. El apóstol Pablo entonces va a describir, a exponer, pero también a darnos palabras de atención, de prevención, porque nos va a prevenir y nos va a decir, ojo, porque va a haber esto y van a haber personas que van a hacer esto. Y ahí es donde el creyente tiene que estar afilado, ajustado ¿a qué? A la palabra, porque es la que aclara, es la que determina. No es lo que dice una persona o dice otra, no, porque alrededor de la vida espiritual de todas las personas hay infinidad de opiniones, y los unos van a decir una cosa y otros van a decir otra, pero la claridad, el método, el filtro espiritual es la palabra de Dios. Amén. Espero que para usted sea de suma importancia la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, primero, nos hace libres, nos hace libres. Y aquí vamos a ver algo importante, mis hermanos. Es la autoridad dada al apóstol Pablo, pero asimismo es el ministerio dado al apóstol Pablo por la gracia de Cristo. Y dice el apóstol, versículo 1, después,
Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces él va a comenzar a describir algo que pasó en ese momento de la historia para ellos. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, para no correr en vano o haber corrido en vano. Saben que el apóstol Pablo, muchos de los judíos y de los judaizantes le decían a Pablo: usted está perdiendo el tiempo, usted está corriendo en vano. ¿Por qué? Porque él estaba predicando la gracia de Cristo, pero muchos de los judíos y de muchos de ellos que habían abrazado el cristianismo, que eran de la tradición judía y de la religión judía que todavía hoy existe, entonces habían llegado al cristianismo, pero querían seguir estableciendo, ¿sí?, la ley de obras, y le decían a los gentiles, aquellos que no eran judíos, que para poder ser salvos tenían que empezar a caminar en esas leyes judaicas, o sea, en los ritos. Y el apóstol Pablo les dice: son salvos por gracia, son salvos por gracia. Y para nosotros eso hoy, mis amados hermanos, tiene que ser fundamental. Entender que usted tiene una oportunidad para vida eterna a través de Cristo, pero que es por gracia. Es porque usted tiene fe en Cristo, y Él es nuestro Señor, y es nuestro Salvador, y es Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Y el 9 dice: no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol les empieza a decir, versículo 2: pero subí según una revelación, o sea, hay una guía a través del Espíritu Santo, y para no correr o haber corrido en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿sí? Porque cuando él sube a Jerusalén se va a encontrar con los apóstoles, ¿sí? Y entonces iba, y para muchos decía: pero es que los gentiles sí tienen la oportunidad. Claro, si es que Dios vino por todos. Es que los gentiles tienen oportunidad, porque el pueblo de Israel al comienzo pensaba que la salvación no era en ellos. Qué bendición es saber, hermanos, que nosotros, los que estamos hoy acá, que somos gentiles, o sea, que no somos del pueblo de Israel, tenemos oportunidad, que somos injertados, adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Por eso es importante creer en Cristo, ¿sí? Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos entonces ser hechos hijos de Dios, y de la única forma que pasa es cuando creemos en Cristo Jesús. Lo recibimos como Señor y Salvador, y somos unidos al pueblo de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y en su amor, de ambos pueblos, de dos pueblos, hizo uno solo, y es en Cristo. Es algo maravilloso, hermanos. Posiblemente para muchos de los que hoy estamos acá eso ya está claro, pero posiblemente para algunos no esté claro, y debe de quedar claro, porque eso es doctrina. Eso es doctrina. Y entonces dice el versículo 3: mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un hombre de origen griego que camina con el apóstol Pablo en la misión. Es una mano amiga, es un hombre que ama a Cristo, pero su origen era gentil, o sea, era griego, no era del pueblo de Israel, pero fue injertado. Pero ¿qué pasaba? Es que si llegaban, entonces decían los judaizantes de la época: si usted va a venir, entonces se tiene que circuncidar. Y el apóstol le dice: no es así. Versículo 4: y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. O sea, hay una razón de ser, hay unos objetivos, mis hermanos, unos propósitos. El Evangelio de Cristo es libertad. Es libertad. Es no seguir esclavo a muchas cosas que la raza humana sigue esclava. Los vicios son esclavitud, hay que dejarlos. La idolatría es esclavitud, hay que dejarla. ¿Sí? Hoy, en el siglo XXI que estamos, el portafolio de esclavitud es mucho más grande. Y las personas entran a esa esclavitud con una facilidad asombrosa. Están como anestesiados. Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Es como si los hubiesen hipnotizado, podría decir uno. Están embobados con unos aparatos llamados teléfonos celulares, ¿cierto que sí? Que a veces hay que retirárselos y decirles, aterricen, porque hay que tener especial cuidado, hay que estar atentos. Acá el apóstol Pablo está exhibiendo y está previniendo sobre eso que hacía la religión judía, los judaizantes, y dice él, y es que hay unos, en el versículo 4, hay unos falsos hermanos introducidos a escondidas. Hermanos, eso es de cuidado, porque hoy también pasa lo mismo. Hay personas que alrededor de una congregación vienen y se pueden introducir, y son falsos hermanos. Solo por la gracia del Señor que Él nos permita aclararles y decirles lo que debería hacer a la luz de la palabra de Dios. Y esa es la labor de la iglesia, traer personas a los pies de Cristo, traer personas a los pies de Cristo a través del Evangelio. Pero no ha de faltar el que posiblemente venga con doctrinas o enseñanzas que no van conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría e entendimiento, porque la necesitamos. Y se querían someter, miren lo que dice, a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Hay que darle gracias a Dios por estos hombres. Hay que darle gracias a Dios por estos hombres, porque estuvieron como firmes en su fe. Tan fácil la gente cambiar su fe. ¿A razón de qué? No, usted tiene, y si no la tiene, tiene que definir su fe. La fe cristiana es en Cristo. Por eso somos cristianos, porque creemos en la obra de Cristo. Aquí hay una serie de palabras, hermanos, y frases que son de especial cuidado. Correr en vano. ¿Será que el que camina o corre sin Cristo está corriendo en vano? Sin Cristo. Téngalo por seguro. Está corriendo en vano. Pero para no correr, para no caminar una vida en vano, usted tiene que empezar entonces a tener una relación con el Señor Jesucristo, para que no sea tiempo perdido. Porque si usted no tiene a Cristo, entonces no puede vivir de una religiosidad, de una religión. ¿Sí? El cristianismo es una relación, es la relación personal que usted va a tener con la persona de Cristo. Ninguna religión salva, ninguna. El único que salva es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Ahora, cuando miramos esas palabras y hablan de falsos hermanos, uno como que se preocupa, pero por eso es que hay que estar nutridos, porque hay que ayudar, porque hay que aclarar, porque hay que decirle a la persona, ven, porque a la luz de la palabra de Dios, lo que estás diciendo no es. Y a veces nos tocará hasta ponernos serios y decir un momentico porque no es así. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, hermanos, porque debemos hacer defensa del Evangelio, apología de nuestra fe, defensa de nuestra fe. ¿A dónde? A donde sea, donde nos toque, y más aún al interior de nuestra iglesia. Reducir a esclavitud y someterse. Hermanos, eso es una cosa que hoy día es el orden del día para muchas personas. No, es que si usted en el Señor ya es libre, entonces usted tiene que saber cuál es esa libertad. ¿Cuál es esa libertad que usted ya tiene en Cristo? Porque es que Cristo fue el que hizo la obra. ¿Libre qué? Él nos ha librado ¿de qué? Del poder del maligno. Amén. Nos ha librado del poder del pecado.
nos ha librado del poder de la muerte. Entonces esas tres cosas y muchas más, nos ha librado de Satanás, nos libra del pecado y nos libra de la muerte. Con Cristo entonces somos salvados, libres. Y lo contrario a esa libertad entonces sería esclavitud. Esclavo del pecado, de las mentiras, de la idolatría y de cuanto podamos mirar. Pero esa persona, ¿por qué está esclavo? Porque está sin Cristo. Y la condición del que está sin Cristo es una condición de condenación. Y la oportunidad es mientras estamos vivos. Hoy posiblemente estemos escuchando algo que nos va a motivar a tomar decisión, pero hay que tomarla. O posiblemente, mi amado hermano, usted que lleva un tiempo ya caminando en el Señor, usted tiene que fortalecer su fe, afirmar su fe, permanecer en su fe, porque no puede echar para atrás, no puede cambiar lo que ya está establecido por Dios. Y hay una lucha en la humanidad entre lo que es la ley, ¿sí?, las obras de la ley y la gracia, y eso continúa. Y entonces hay personas que piensan que van a ser salvas por las obras y están muy equivocados. El apóstol Pablo en Romanos 8, 28, después de haber dicho muchas cosas, llega a Romanos 8, 28 y dice, concluimos. Y cuando se dice concluimos es ¿qué es? General. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces Cristo tiene que ser el número uno en su vida. Cristo, los mandamientos establecidos ¿por quién? Por Dios, a través de su palabra, y no los mandamientos establecidos por el hombre. Todo tiene que pasar por la palabra de Dios, mis hermanos, porque es Dios, es Cristo, es su gracia que nos hace libres. ¿Es usted libre en Cristo? Amén. Ahora hay un segundo aspecto que nos muestra el apóstol Pablo en esta exposición, y es que la gracia que es a través de Cristo es sin acepción de personas. O sea, el evangelio de Cristo es para toda persona. El Señor y su gracia, mis hermanos, no excluye a nadie. No excluye a nadie. De repente, muchas veces nosotros como seres humanos podemos equivocarnos y decir, es que esa persona no merece. Pero ¿quién soy yo para decir que esa persona no merece? Si es que eso es designio de Dios. Nada. Y entonces dice el apóstol Pablo en los versículos 6 al 10, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y ponen entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Sí, porque si en Cristo nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes somos nosotros para quedarnos pedaleando y recriminándole o diciéndole al hermano o a la persona, es que usted en otro tiempo fue esto, hizo aquello, hizo lo otro? No. En Cristo nuevas criaturas somos. Y el apóstol le dice, lo coloca ahí de una manera magistral y dice, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Punto y coma. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, ¿sí?, de las personas paganas, de los que no eran judíos, como a Pedro, el de la circuncisión. Ahí hay una división de lo que hacía Pedro y de lo que hacía Pablo, ¿sí? Pero no era que hubiese una división en la iglesia, al contrario, lo que hay es una unidad, y es el Señor proveyendo para cada una de las necesidades. Y el Señor elegirá a unos y los mandará a la corporación, renacerá. En este momento el Señor me permite a mí ir allá. Es de bendición para ustedes que alguien vaya a la corporación. Sí, y usted no ha estado, pero le invito a que esté. Pero lo he escuchado, yo creo que doy cuenta que usted se queda en la camita y abre la ventana. Sí, Luis, es bendición ir a la fundación. Sí, y usted, Juan, y para usted fue bendición que lo escucha.
Y para usted no. Y para usted no. Así por el estilo, para todos y cada uno de nosotros. Y el Señor manda a quien quiere. Pero ¿saben una cosa? Porque a veces yo hablo con los muchachos de la corporación y algunos yo no sé si no me creen, pero el que más se viene prendido de la fundación soy yo. Yo me vengo por esos rieles para abajo, dándole gracias al Señor. Yo digo, increíble, me recibieron, me sorprendo. Cuando alguien manifiesta y dice, yo recibo a Cristo, yo digo, Señor, toda la alabanza, la gloria y la honra sea para ti. Pero, hermanos, porque posiblemente dentro de poco no me toque a mí, sino que le toque a otro, y podrá ir algo o aquello. Es que nosotros no somos los que determinamos, es Dios el que va a determinar cómo es que lo va a usar usted, porque usted va a ser un instrumento útil en las manos de Dios, en la medida en que haya esa transformación, en que haya conversión, nuevo nacimiento, porque sin el nuevo nacimiento es imposible, y la persona va a ser usada por Dios donde Él quiera, mis amados hermanos, donde Él quiera y con quien quiere, que eso es lo más tremendo, porque uno posiblemente dirá, pero a este porque el Señor se le permite hacer tal cosa y al otro no. Y hay gente más preparada que un Judas, como dice el dicho, preparados, pero no están dispuestos, no van, pero ahí está la obra. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay entonces un orden establecido por Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una convicción, o sea, creer, hermanos, creer. Y lo que implica el creer es someterse. ¿Sometimiento a qué? A su palabra. Es obediencia, es adoración, es servicio al Señor, es entender el señorío de Cristo. Mis amados hermanos, hombres y mujeres usados por Dios, la obra es de Él, y todos y cada uno de nosotros somos instrumentos útiles, guiados por el Espíritu a través de su palabra. El apóstol Pablo en este momento de la historia es maravilloso. Él dice, pero los que tenían reputación de ser algo, ¿sí? Los que hayan sido en otro tiempo, no importa. Pero en el 6 dice, el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues, 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, a los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, eran los visibles, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, le dieron la mano, la manito derecha, le dieron la manito derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿sí? Le dieron la manito, como quien dice, amigos. Hermanos, y ahí hay que rescatar algo importantísimo, y es la unidad de la iglesia en el Espíritu. Mis amados hermanos, el camino ya está establecido. El cómo vaya a caminar, cómo vaya a vivir, ya usted tiene que estar atento. Y usted solamente puede vivir de una forma bíblica, procurando y buscando la santidad. ¿Quiere usted ser usado por el Señor? Obedezca. Yo no sé si hoy usted tenga algo pendiente en su vida para estar a cuentas con Dios, para agradar a Dios, pero lo quiero animar a algo, hágalo, porque cuando usted hace la voluntad de Dios hay bendición. ¿Quiere usted a su familia toda acá congregada? Amén. Empiece a obedecerle al Señor. ¿Quiere a sus hijos posiblemente transformados? Empiece usted a agradar a Dios. Que sea usted diferente. ¿Y por qué sos diferente? Porque amo a Cristo. ¿Y por qué estás viviendo así? Porque yo quiero seguir y obedecer lo que la palabra me dice. ¿Y hay que hacer cambios? Sí, posiblemente es tiempo de cambios. Y de muchos cambios. El caminar entonces, el vivir, tiene que ser bíblico. Mis hermanos, la razón de ser de la iglesia es compartir de Cristo. Amén.
La razón de ser de la iglesia es crecer en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Que esa sea una prioridad para usted en este momento de su vida. Déjese guiar por Dios, ore, pídale que abra puertas para que usted pueda ser un obrero aprobado, un obrero útil en las manos de Dios. El Señor lo va a usar. Que le dé paciencia, mansedumbre, porque la vamos a necesitar todos. Porque todo el tiempo nos pasa de todo. Hay personas que llegan en situación loca, pero que el Señor nos dé esa tranquilidad, esa paciencia, pero esa claridad bíblica, que no nos salgamos de acá. Amén. Concluimos entonces, mis amados hermanos, crezca en su fe, fortalezcas, establezca y permanezca en su fe. La gracia de Dios está con todos y cada uno de sus hijos, porque Él es fiel, Él es verdadero y no miente. Y si Él dice que va a estar con nosotros, es porque va a estar con nosotros. Amén. En Cristo somos libres y su gracia no hace acepción de personas. Y si no lo hace Él, no lo hagamos nosotros. Estemos dispuestos. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Vivamos tranquilos y confiados, sí, pero atentos. Tranquilos y confiados en Cristo, pero atentos. Muchachos que nos visitan de la corporación, hay que estar atentos. En esta semana vimos alerta. Hay que estar alerta todo el tiempo, pero ustedes mucho más, porque hay un mundo que los quiere volver a coger, a llevárselos, y ustedes no se pueden dejar, pero tienen que estar fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Si usted que hoy está acá ha escuchado lo que hemos compartido, lo que hemos hablado, y considera y siente en su corazón que debe de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que levante su mano. Y nosotros estaremos orando como iglesia por todos y cada uno de ustedes. Joana, ¿estás levantando la mano o estás haciendo así? Eso, muchacha. Que el Señor te bendiga, Joana. Juan, que el Señor te bendiga. Que el Señor lo bendiga. Pues Juan me decía hace 15 días, nunca en mi vida he ido a una iglesia cristiana, ¿cierto? Me decía Juan, nunca en mi vida he ido a una iglesia. Claro, que está bien. Que el Señor lo bendiga. Qué bueno, muchachos. A las personas que han levantado sus manos, que el Señor los bendiga. Fortalezcan su fe. ¿Cómo, hermana? Que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que estar atentos, alertas. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie por un momento. Vamos a finalizar con una palabra de oración, para luego pasar al tiempo de la celebración de la cena del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu gracia, porque la hemos recibido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque nos has hecho libres en ti, Señor, porque no haces acepción de personas. Permite que nuestro compromiso, nuestra convicción permanezca, Señor, nuestra fe crezca día a día. Abre puertas, Señor, para que nosotros como tus hijos podamos compartir tu evangelio, ese evangelio transformador, necesario para toda la vida. Guía nuestras vidas, Señor, porque necesitamos ser guiados solamente por ti. Fortalécenos en tu gracia. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén.